Woodhouse Chrysler Dodge Jeep Ram is bringing you more this holiday season, finishing the year with big savings on the entire model lineup during the Wrap Up the Year sales event. Save up to $13,000 off MSRP on a 2024 Ram 1500 Crew Cab Laramie 4x4 for qualified buyers. Explore all our year-end lease and finance deals at WoodhouseCDJRBellevue.com or WoodhouseChryslerJeepDodge.com. This is Woodhouse. With approved credit, tax title license extra. When financed with Chrysler Capital. $299 doc fee to its signing. Stock number BC240134. Offer expires 12/31/2023. See dealer for details. Go Ford for your next truck or SUV and find an easier way to buy with Woodhouse Ford today and experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Save up to $13,000 off MSRP on a 2023 Ford F-150 XLT plus 3.9% APR for 60 months with approved credit. $299 doc fee to its signing. Security deposit waived. Expires 1/02/2024. 7 millones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Doctor Carvajal, me da mucho gusto verlo. Y bueno, pues sí, aquí un saludo desde nuestra querida Mérida, del lado de la península de la Blanca Mérida, donde estamos aproximadamente a unos 40 grados, así que con mucho calor aquí saludándolos, así que si me ven es que realmente hace calor aquí. Pero ¿qué le dura a las gentes de Tijuana y Mexicali, hombre? Por favor, si allá es la antesala del infierno. No se crea aquí, en verdad, diferente calor, porque aquí es más húmedo, así que, bueno, aquí me verán de repente con la gota gorda, es porque hace mucho calor en Mérida, pero aquí estamos encantados de verlo, ya saben, en este mes que cumplimos 2 años, ¿no? De Hagamos un Trueque. La verdad es que seguimos aquí al pie del cañón compartiendo experiencias, compartiendo conocimientos y bueno, pues me da muchísimo gusto verlos el día de hoy. Y damos la bienvenida a la maestra Carmen Adriana Romano Méndez. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida a Hacer un Trueque. Hola, muchas gracias por la bienvenida y mucho gusto, Daniel. Ahora me toca estar de este lado, ya no como espectadora, ahora ya como panelista. Muchas gracias por la invitación. Nos encanta que se conecten y pues esa es la idea, que podamos compartir conocimientos entre todos. Somos una comunidad y bueno, muchas gracias por seguir siendo parte de esta comunidad como espectadora y ahora como ponente. Pues qué padre, para compartir experiencias. Sí. Y bueno, pues el trueque del día de hoy es la culturalización de negocios para el comercio exterior. Así que antes, como ya sabes la dinámica, antes de darte la palabra, me gustaría ver si me permiten compartir un dato peque del trueque, por favor. El dato peque del trueque, los plazos de resolución en México del programa de operador económico autorizado. Recuerden ustedes que la certificación de operador económico autorizado, o EA por sus siglas, es una certificación de seguridad de la cadena de suministro que en México se encuentra establecida en la ley aduanera y en las reglas generales de comercio exterior. Ahí es donde se establecen los plazos de resolución por parte de la autoridad, así como su vigencia. También es una figura que se encuentra reconocida por distintos tratados en los que México forma parte. Bueno, pues, en estas reglas generales de comercio exterior, la regla 7.1.6 nos menciona que una vez enviada la solicitud por parte del contribuyente, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, AGACE por sus siglas, emitirá la resolución correspondiente en un plazo no mayor a 120 días hábiles en los casos en que la empresa solicitante se encuentre en total cumplimiento de los requisitos que establece la regla 7.1.4. Pero si la AGACE detecta algún incumplimiento de uno o más de los requisitos establecidos, le va a requerir a la empresa por única ocasión, por medio de la ventanilla única, la información y la documentación faltante para que se encuentre en el cumplimiento para que le sea otorgada esta importante certificación. En este caso, la empresa solicitante va a contar con un plazo de 15 días hábiles para brindar respuesta a la AGACE por medio de la propia ventanilla única.
Y en caso de que se presente fuera de plazo o se haga caso omiso, ¿qué creen que va a pasar? Pues la solicitud que presentaste va a ser desechada. Es importante que contestes en el tiempo que te dan. Bueno, una vez que la empresa da respuesta al requerimiento, la autoridad vuelve a contar con un plazo de 120 días para revisar la información relativa al requerimiento. Y en caso de encontrarla en cumplimiento, se va a programar una visita de inspección inicial o en caso contrario, se va a emitir una resolución negativa. Si derivado de la inspección inicial la autoridad emite el oficio de inscripción en el registro en el esquema de certificación de empresas, ahí es donde pueden existir algunas observaciones referentes al incumplimiento de algunos estándares mínimos de seguridad. En este caso, la empresa los tiene que solventar de acuerdo con lo que establece la regla 7.2.1, en donde nos dice las obligaciones a cumplir en este registro en el esquema de empresas certificadas. Bueno, pues una vez obtenida la certificación, se va a tener una vigencia de 2 años y puede ser renovada por un plazo igual a través de la ventanilla única de acuerdo con la regla 7.2.3. Aquí el dato peque del trueque de un programa muy importante, un programa que recuerden que se origina después de la caída de las Torres Gemelas, un programa que toma la Organización Mundial de Aduanas, que establece un marco SAFE, que impulsa a todos los países miembros a que lo incorporen y que incluso, por ejemplo, dentro de nuestro propio tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, tiene un apartado especial este programa por ser muy importante porque son aliados de la autoridad las empresas que logran certificarse en estos procesos de seguridad en la cadena de suministro. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Bueno, les platico un poquito de este dato peque que estuvimos hace como 3 semanas en el SAT, ¿no? Y estuvimos con las personas encargadas del programa de operador económico autorizado de OEA en México con Irving Becerril. Y la verdad es que quedé gratamente, ¿no? Quedé con un sabor de boca muy bueno porque OEA sigue para adelante, ¿no? Para aquellos que nos decían, oye, como que OEA ya no, el SAT está como desconectado, pues obviamente con la pandemia se desconectaron un poquito, pero siguen trabajando el SAT en realmente actualizar todo lo que son los perfiles, está trabajando con el reconocimiento mutuo de CBP, así que eso nos da como que OEA está vigente, que hay que estar actualizados, que si nos hacen un requerimiento hay que contestarlo bien, ¿no? Luego rápidamente quieren contestar las empresas y eso hace que podríamos entrar en un proceso de cancelación, así que nuestro consejo que hemos visto últimamente es que los requerimientos los revisen a profundidad y que revisen realmente lo que le vamos a contestar a la autoridad. Y obviamente se tiene que ver un compromiso de las empresas a que siguen trabajando y que obviamente van actualizando sus procesos y en la mejora. Y bueno, pues ahora sí, muchas gracias por el dato peque y por este espacio, maestra Carmen Romano. Y bueno, para darte la palabra, me gustaría, si me permites, leer tu semblanza, por favor. Muchas gracias. Bueno, la maestra Carmen Adriana Romano Méndez es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, es maestra en Derecho de Negocios Internacionales por la Universidad Iberoamericana, con 15 años de experiencia profesional como abogada en el ámbito de comercio exterior, colaborando con empresas como Trilatza, que es parte del grupo Vitro, Sandler & Travis de México, Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates, Dulces y similares. En su momento, formó parte del equipo jurídico del área de consultas de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, CAREM, y actualmente es directora general de la consultoría Romano Méndez, asesorando importadores, exportadores y agentes aduanales en asuntos de comercio exterior, así como emprendedores en asuntos de derecho mercantil, contratos, patentes y marcas. Cuenta con 11 años de experiencia en docente en modalidad presencial y online en universidades como lo son Anáhuac, Unimex, Universidad ISU, Unitec, ULA, UTEL, VM, por mencionar algunas, proporcionando cursos de coaching online, Forsua, MDI Trade Solutions, entre otros. Así que, Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Hacer un Trueque. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues aquí, como bien lo comentan, pues vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, porque pues va en función de la culturización de negocios, precisamente en el ámbito de comercio. Entonces, pues para ello, pues preparé una presentación para poder pues abordar un poquito de este tema que quizás
De la mayoría de algunos aspectos que voy a hablarles, quizás la mayoría estemos conscientes o conforme hemos ido avanzando precisamente en el comercio, pues podremos, no sé, estamos ya más conscientes de todo esto o hemos ido aprendiendo, pero creo que es un tema que tenemos nosotros que, ahora sí que enseñar a las futuras generaciones, a los que vienen detrás de nosotros, porque al final de cuentas ellos son los que tomarán en algún momento la batuta que nosotros hoy en día tenemos, y es un tema bastante, bastante interesante. Entonces déjenme ver, si me dan chance de poderla presentar, si me habilitan para el compartir la pantalla. Listo, muchísimas gracias, sí, ya me sale. Mil gracias. Entonces, perfecto, ahí ya está. Excelente. Entonces, pues dentro del ámbito en el que nosotros estamos, dentro de ese ámbito en el que la mayoría de los que estamos aquí presentes nos desarrollamos, pues normalmente estamos inmersos en miles de operaciones comerciales que normalmente giran en torno a las importaciones y exportaciones que cotidianamente se están realizando. Aquellas quizás en las que nosotros participamos como asesores, quizás por la consultoría o por el despacho en donde estamos, o bien quizás por la agencia en la que también estamos participando, pero no hay que dejar de lado que todas ellas pues van en función de, como lo ven ahí en la pantalla, pues de la mayoría de los acuerdos comerciales que tenemos ya suscritos como país, que bien pueden ser tratados de libre comercio o acuerdos de complementación económica, que pues desde los años 90 a la fecha pues han ido permitiendo pues que nuestro país esté implícito precisamente en el comercio internacional, al grado de que bueno, hoy es la 15ª economía en el mundo, con un crecimiento y una competitividad pues relativamente sostenidos, a pesar pues de la situación en la que en estos últimos 2 años hemos estado por lo de la pandemia. Pero sin lugar a dudas, todas estas operaciones invariablemente de las que estamos platicando, pues ya nos han posicionado en todo este ámbito, pues como exportadores en diferentes tipos de productos, como lo ven aquí en la pantalla. Como el primer exportador en el ámbito de televisiones, en todo lo que tiene que ver con la producción de plata, celulares, en cuestión de exportación de cerveza, por ejemplo. Y pues aún así, inclusive estamos como el 4º exportador de vehículos y como el primer exportador de Latinoamérica y el 12º a nivel mundial, y pues representando todo este comercio exterior que nuestro país realiza, pues como parte de ese protagonismo que tenemos en ese ámbito comercial. Sin embargo, pues no hay que dejar de lado que todo eso que cotidianamente la mayoría de nosotros realizamos y que quizás algunas empresas también realizan, apoyados quizás en la mayoría de nosotros, hace que pues participen invariablemente importadores, exportadores, agencias o agentes aduanales, transportistas, nosotros como asesores, inclusive la propia autoridad, que no me dejarán decir, pues es también un elemento indispensable para que todas estas operaciones también tengan la certeza jurídica de realizarse de manera adecuada. Pero más allá de eso, a veces nuestros alumnos, y de eso me he fijado yo en estas nuevas generaciones, les ponemos este chip de tú vas a realizar importaciones, exportaciones, vas a asesorar esto, si necesita este tema el cliente, pues es así, ¿no? Pero a veces me he dado cuenta que cuando llegamos a materias más prácticas, en las que les ponemos a realizar esto como si fuera un laboratorio, un pequeño experimento de asesora algo real, lleva a la práctica una exportación, me he dado cuenta que les falta precisamente esa culturización de negocios de la que les voy a hablar el día de hoy. ¿Okay? Y es algo que quizás la mayoría de nosotros ya lo tiene implementado, pero desafortunadamente nuestras nuevas generaciones les cuesta un poquito de trabajo por ciertos aspectos
que ahorita les voy a comentar, porque la mayoría de estas operaciones tienen su origen ya en sí mismo, como ustedes lo saben, en lo que son los negocios internacionales, en todas esas transacciones comerciales de compra y de venta que de manera pública o de manera privada se van a estar realizando, que inclusive pues van a ir de la mano de compra o venta, colocar inversión, inclusive como lo sabemos, si es trasladar cierto tipo de mercancía, pues también la cuestión de la logística, el transporte, pero tiene ese tinte internacional porque, bueno, quizás nosotros como compradores mexicanos, pues nos ponemos en contacto con alguien en el extranjero para traer cierto tipo de mercancía. O quizás alguien en el extranjero se pone en contacto con nosotros como vendedores mexicanos, pues para comprarlo, ¿ok? Y usualmente los que realizan este tipo de transacciones o de negocios, pues invariablemente son las empresas privadas, sean personas morales, aún así son las que mayoritariamente mueven el comercio a nivel mundial. Y entonces, como ambos, tanto comprador y vendedor, como lo sabemos en la práctica, pues están en diferentes latitudes, se hace obligatorio empezar a tener esa culturización. Algo que nosotros ya hemos aprendido quizás por la era en la que estudiamos, por los años en los que ya tenemos experiencia, poco a poco nosotros hemos realizado o hemos aprendido esa culturización de negocios. Pero digámoslo porque nosotros fuimos los pioneros en abrirnos a esa globalización, ¿no? Pero las nuevas generaciones, digamos que ellos ya nacieron en esa época global. Para ellos ya no es algo novedoso, es algo que ya está, ¿ok? Entonces, en ese sentido, discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fare supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fare is all about making your grocery experience easy and affordable and your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fare in your neighborhood. All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLSConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee 37027. Ellos sí son conscientes, o la mayoría de nosotros también somos conscientes, que por estas transacciones de las que estábamos hablando hace rato, pues México va a tener precisamente ese contacto con otros países para esa compra, para esa venta, inclusive para llevarlo a la práctica en el cruce fronterizo de las mercancías a través de las aduanas. Pero eso digamos que sería la parte final, la parte también más importante para que eso realmente ocurra, pues es toda la negociación que está detrás y precisamente para eso pues se necesita esa culturización de negocios que nosotros pues ya, como les decía, ya somos conscientes de, pero como que a las nuevas generaciones les cuesta un poquito de más trabajo entenderlo o asimilarlo. Entonces, pues me he dado a la tarea pues como que de reflexionar precisamente en conjunto con esas nuevas generaciones, porque como vieron en mi semblanza, pues me dedico a dar también clases a nivel universitario y a preguntarles precisamente a esas nuevas generaciones si saben cómo negociar y qué es lo que implica la culturización de negocios. Y cuando se les pregunta a la mayoría de las generaciones nuevas cómo negocias, pues luego ellos dicen, pues tengo el producto y le digo a la persona cuánto cuesta y si ella quiere, pues me lo compra y ya. O si yo voy a comprar algo, me dicen el producto es características,
precio, me atrae, no me atrae, lo compro y ya. Dice, ¿qué de novedoso puede tener esa negociación para comprar o vender? Pero en realidad va más allá de ese simple o esa simple reflexión o respuesta que ellos dan, porque hay muchísimas otras cosas detrás de las que yo creo que debemos de empezar también a imponerles como que ese chip a ellos, precisamente por lo siguiente. Esa culturización para ellos, digámoslo que ya no es necesaria, porque pues por la época en la que estamos, es una época, como ustedes saben, global, una época rápida, una época en la que queremos resultados inmediatos de todo. No hay excepción en edad en querer esos resultados de manera inmediata, pero estas nuevas generaciones, irónicamente, por la globalización, piensan que su cultura o que la cultura de cualquier otro país, pues ya no forma parte de un estilo de vida. Inclusive ven a la cultura como lo que ellos creen o lo que ellos comprenden de lo que ven, pero en sí mismos no se dan cuenta que a veces nuestra cultura mexicana está obviamente arraigada en la mayoría de lo que ellos hacen y que a veces no comprenden el porqué de ciertas cosas que culturalmente nosotros tenemos, pero que inclusive nuestra cultura es una mezcla a veces de una influencia que tenemos de otras culturas con las que ya nos estamos relacionando, pero que eso no tiene nada que ver con la cultura, que simplemente es un detalle que está ahí socialmente, apareció y pues ya así lo vivo. Y un ejemplo de esa mezcla pues es lo que a veces vemos, por ejemplo, en el mes de noviembre, en el que algunas casas todavía ponemos nuestra ofrenda de muertos, que es una tradición bastante normal en la cultura mexicana, nuestro altar, nuestra ofrenda de muertos, pero también hay otras generaciones que hacen eso de lado y les interesa más el Halloween. Sin embargo, es algo que culturalmente es una mezcla. Inclusive también dentro del ámbito de los negocios, también se ocurre con esa amalgama. Tenemos cierta manera inclusive de realizar negocios que irónicamente es parte también de esa mezcla, ¿no? Precisamente por la interacción que tenemos con otros países y por el conocimiento que paulatinamente se va dando de esos países y de su cultura, ¿no? Entonces, en algunas otras ocasiones, también por esta globalización, cuando les preguntamos a las nuevas generaciones, oye, ¿tú sabes cómo negociar o cómo negociarías? Y la mayoría de ellos dicen, pues a la mexicana. Y yo les pregunto, caray, ¿a la mexicana cómo es? Y ellos me comentan, pues así, a ver, planifico algo rápido y conforme a lo que yo quiero de objetivos, pues así voy y lo hago. Y si se da bien, y si no, pues ya ni modo, ya sabía yo que de todas maneras no lo iba a obtener como algo favorable, o ya sabía yo que lo tenía perdida la negociación, que ya tenía un no. Entonces, pues yo me quedo pensando, tratas de imponer tu cultura o tu modo mexicano para hacer los negocios a la mexicana y en cierto modo está bien porque rescatas tu cultura. Pero quizás obtendrías más ventajas y quizás el no lo podrías, o más bien el tal vez, porque nunca hay que quedarse con el no, sino con la posibilidad de tener el sí o la oportunidad de implementar la negociación, pero sí tratar quizás que de la mano de esa culturización, pues podamos obtener varias ventajas, ¿ok? Entonces, nosotros dentro de este tema, en conjunto con los alumnos, inclusive con otros docentes también dentro del ámbito de comercio que a veces también ven estos temas de culturización o emprendimiento en negocios, casi siempre nos preguntamos cómo nos observan o cómo se observa al negociador mexicano, es decir, cómo lo observan el propio mexicano, cómo se observa como negociador, inclusive cómo observan a ese negociador desde el extranjero.
Y también con base en esa perspectiva dual, pues cómo concientizar precisamente a estas nuevas generaciones de lo indispensable que es tener esa culturización para tener puntos a favor y que bueno, todos estos aspectos tan benéficos que hemos tenido todavía de nuestro comercio exterior, a medida que vayamos avanzando quizás en otras negociaciones o realmente ya en ir explotando muchísimo más ciertos acuerdos comerciales que tenemos, pues realmente podamos ir obteniendo todas esas ventajas y tener mayor posicionamiento en el mundo y obviamente mayor competitividad de toda nuestra planta industrial. Inclusive de todas estas apreciaciones, tanto del extranjero como de nuestra perspectiva como negociadores mexicanos, es impresionante también todavía ver cómo hay generaciones que cuando dicen, ¿tú cómo ves al negociador mexicano? Tú como mexicano, ¿cómo ves al negociador mexicano? Yo sé que si ahorita ustedes me contestaran o quizás si ya tienen una respuesta, una reflexión en torno a eso de tú como negociador o como experto en negocios quizás mexicano, ¿cómo te aprecias? Dices, pues quizás con una persona con una amplia experiencia, con capacidad de análisis, con capacidad de hacer frente a los retos, con capacidad de investigar y de planificar lo que sea necesario para obtener siempre el objetivo o la meta que te estableces. Las generaciones todavía como que tienen ese estigma de años atrás, como de los años 90, cuando empezábamos nuestra apertura comercial. No, pues es que el negociador mexicano no puede, al negociador mexicano le cuesta trabajo. Es que como tenemos de socio comercial a Estados Unidos y pues eso nos afecta a abrirnos a otras posiciones de mercado en otros países. Como que ya tienen un sentido de estancamiento, cuando en realidad, cuando vemos la perspectiva que tienen del extranjero en función del negociador mexicano, nos ven precisamente como negociadores eficientes, como negociadores duros, como negociadores que se toman a detalle y a compromiso, inclusive las negociaciones, que inclusive tenemos una planificación muy específica para nuestras negociaciones y que inclusive pareciera que amoldamos nuestra cultura a lo que espera la contraparte para tener un plan objetivo para negociar. Entonces, cuando les hacemos esa confronta a las generaciones nuevas, dicen, ¿en serio nos ven así en el extranjero? Y dices, pues sí, porque pues ya se ha avanzado bastante en materia comercial, en materia de comercio exterior. O sea, ya no estamos en esos años, ¿no? Tan complicados como. Y entonces esta culturización precisamente va de la mano, sí, de tomar en cuenta la cultura y hacer consciente a las nuevas generaciones, a los nuevos chicos, de que toda esta cultura, pues al final de cuentas es un conocimiento en el que estamos envueltos cotidianamente. Lo vamos adquiriendo, obvio, con base en la experiencia, y que inclusive con base en esa experiencia pues vamos realizando cierto tipo de comportamiento social que en algún aspecto de su vida va a trascender a lo laboral invariablemente, ¿ok? Y que eso les va a permitir adquirir conocimientos, herramientas, habilidades, inclusive costumbres, inclusive también implementar ciertos rituales o ciertos protocolos, inclusive también en negocios, para que de la mano de toda esa cultura, en vez de obtener diferencias, de esas diferencias podamos seguir creando todas esas alianzas que han sido tan benéficas, con varias empresas que ya están posicionadas a nivel mundial con todas sus operaciones de comercio y que invariablemente todas ellas quizás ya pasaron por esa culturización a medida que se fueron internacionalizando, lo fueron implementando. Pero estas nuevas generaciones también tienen que ser conscientes de que eso lo deben de implementar ya desde su trinchera, ya como nuevas generaciones que aprendan esto y sean conscientes de todos estos aspectos.
Entonces, en ese sentido, cuando les comentamos, ¿qué comprendes tú por cultura? Pues invariablemente te dicen, pues, ciertos valores que una sociedad tiene, su idioma, sus costumbres, inclusive, no sé, su gastronomía, que es algo que salta mucho a la vista, ¿no? En cuanto a esos matices culturales que tenemos. Y la mayoría de las veces casi siempre reflexionamos y decimos, bueno, pues todas estas son aspectos que sí nos diferencian, sí son aspectos que nos distinguen una cultura respecto de la otra, pero invariablemente estas diferencias, más allá de que nos alejen o que pareciera que nos alejan, en realidad todas estas diferencias pueden jugar precisamente a nuestro favor, ¿ok? Casi siempre pueden jugar a nuestro favor en el ámbito de los negocios. Y todas estas generaciones tienen que ser un poquito más conscientes de todas esas diferencias que sean sus ventajas, ¿ok? Y entonces, ¿cómo vamos a concientizar precisamente esas generaciones para que puedan realizar esa culturización, pues, para el comercio exterior? Sobre todo ahora que algunas generaciones, pues antes de llegar a todo lo jurídico o en parte a lo logístico, a lo que la mayoría de nosotros nos dedicamos, pues está al final de cuentas la negociación de compra o la negociación de venta. Y en algunas ocasiones, pues, o es favorable o desfavorable porque nos alejamos de esa culturización que les estoy comentando, de analizar todos esos matices, de todos esos matices que culturalmente nosotros tenemos. Precisamente por el trasfondo globalizado en el que estamos, a veces pensamos que la cultura en todos lados es exactamente la misma o la manera de hacer negocios medularmente en todos lados va a ser lo mismo, pero esencialmente no, porque aun cuando estemos de manera globalizada, todos los países conservan la mayoría de sus matices culturales. Y bueno, el seguir pensando que esa globalización hace que la manera de hacer negocios sea como un molde para todos exactamente igual, lo que va a hacer para esas nuevas generaciones es que tengan ese choque cultural, precisamente ese choque cultural que, como comentaba también con algunos otros especialistas de este tipo de temas, decían es que ese choque cultural o el miedo a ese choque cultural, el no comprender la diferencia de la otra cultura y cómo armonizarla en la negociación, hace que tengan miedo de presentarse en ese choque cultural y es lo que hace que esas nuevas generaciones se vean como, pues ya me van a decir que no, ¿para qué planifico? Mejor lo hago a la mexicana y a ver si pega bien, si no, pues ni modo, no era el momento para hacer el negocio, ¿no? Entonces, ese choque cultural es lo que normalmente puede suceder si esas nuevas generaciones se alejan o evitan el considerar esta cultura. Creo que la maestra se trabó. No sé si estoy en la misma o es mi internet. No, se congeló, está Sí, se congelada. congeló. Sí. Bueno, es muy interesante ahorita lo que está platicando y me recordó un poquito, ¿no? A los negociadores, ahorita que también le estaba comentando Fernando Pérez, que uno de los grandes negociadores mexicanos en la escena internacional fue Roberto Zapata, ¿no? Que fue exfuncionario de la Secretaría de Economía, que también nos acompañó en un trueque. Si buscan los trueques, él nos acompañó también en un episodio y, bueno, también fue representante de la Organización Mundial de Comercio. Y también, pues, nos ha acompañado Guillermo Malpica, que también tenemos un podcast con él en que nos ha ayudado algunos tips de negociador, ¿no? En el que nos decía, bueno, que realmente ellos aprendieron a ser negociadores viendo y practicando y los iban dejando poco a poquito, ¿no? No era como que, pues era como un oficio, ¿no? Que se iba aprendiendo de su maestro, ¿no? Y antes, al principio era como su auxiliar y iban estudiando y los iban dejando negociar a lo mejor algunas cláusulas, ¿no?
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Sin embargo, no era como que, como dice ahorita la maestra, no era algo que nacíamos, ¿no? O que ya se gradúan y ya es algo que pueden negociar, sino que realmente también se va aprendiendo. ¿O tú qué opinas, Enrique? Mira, tiene mucha razón esta niña cuando habla con respecto de que aquí estamos acostumbrados mucho a hacerlo a la mexicana, a no planear. Como dijo ella en un principio, ¿no? Oye, tengo esto, lo voy a vender, oye, pues lo ofrezco a ver quién me da. O quiero comprar algo y voy y busco y lo compro, ¿no? Pero realmente conlleva muchas cosas la cuestión de la negociación y la comercialización de cualquier cosa, ¿no? Tenemos que tener conscientes y tener presentes muchísimas cosas que tenemos que hacer. Y sí hay muchos tips que nos han dado y que nos han dicho y realmente necesitamos estudiar, necesitamos ver qué es lo que tenemos que hacer, cómo llevar a cabo una negociación para que perdure. Porque muchas veces el hacerlo a la mexicana, vendemos ahorita y mañana ya no tengo, ya no vendo. Entonces tienes que tener una planificación y tienes que ver todo eso de cómo lo vas a manejar, cómo lo vas a llevar a cabo. Y esas son de las cosas que tenemos que tener muy conscientes, planificación. Sí, de hecho es parte de lo que también nos platicaba Guillermo Malpica, que él decía, oye, también tienes que ver hasta qué tipo de cultura, con quién estás negociando. No es lo mismo negociar con un japonés, ¿no? Así es. Que a veces decimos, oye, ¿sabes qué? Es mejor que con un japonés hable un hombre, ¿no? Principalmente por la cultura. Por ejemplo, o un coreano que sabes que a lo mejor va a tratar de negociar precios, ¿no? Entonces yo creo que también es un tema de hasta cultural, te tienes que preparar y lo tienes que planear, ¿no? Entonces como que dices, sí tenemos que evitar a la mexicana y es muy interesante lo que dice, ¿no? Porque pues yo sí creo que lo vas aprendiendo a través de la experiencia y es difícil que salgas de la carrera y ya sepas negociar. No, es mucho estudio. Es mucho que tienes que seguir estudiando y tienes que seguir aprendiendo y tomando experiencia, que es lo que vale, ¿no? Que es lo que cuenta. Ir pensando, como tú dices, con quién vas a negociar, cómo los debes negociar con esa gente. Conocer además, tener un poco de psicología. Un poco de psicología para saber con quién estás negociando y qué puedes ofrecer o hasta dónde puedes extenderte. Sí, también decían este punto en el que a veces tenías que marcar un no rotundo, que sabías que tenías a lo mejor un poquito más cancha para negociar, pero en un principio a lo mejor lo marcas como un no rotundo, ¿no? En las negociaciones del TECMEC decían, oye, las vamos a encorchetar, ¿no? Vamos a poner en corchetes esta cláusula, que eso ahorita no es tan negociación, ya veremos después cómo avanzan. Y así lo dice Fernando, ¿no? Dice, desde el punto de vista político, ¿a qué barreras se enfrentan los negociadores mexicanos cuando se sientan a negociar con países como Estados Unidos con un fuerte dominio y poder económico y en las que el efecto político-económico juegan en contra de los negociadores mexicanos? ¿Y qué problemas generan este tipo de situaciones en la culturalización de las nuevas generaciones responsables de las operaciones de comercio exterior en México? Y sí, o sea... Hola, ya estoy aquí de regreso. Estamos platicando un poquito, Carmen, de las negociaciones que se presentaron en el tema, que cómo se vivieron. Y platicábamos con Fernando, que dice que también, pues, a veces es difícil negociar con países como Estados Unidos. Yo les cuando estábamos en la negociación, la experiencia de lo que comentaban de negociar
con twitters, ¿no? A veces decía, oye, ¿sabes qué? Era diferente. O sea, ahorita también hay negociaciones que hasta podían afectar por el tema político, como le dice Fernando. Y bueno, estábamos platicando mientras te volvías a conectar. Bienvenido otra vez. Y gracias. Una atenta disculpa, ahora sí que la luz me jugó una mala pasada y me bajó del panel, pero ya, lo bueno es que regresó luego la luz. Dije, si no me conecto, pues en el celular. Digo, con los datos, pues no hay problema, pero sí regresó rápido. Aquí no fue el enanito del internet, este fue el enanito de la luz. El enanito de la luz, ahora fue el enanito de la luz. Lo bueno es que todo reaccionó rápido a tiempo. Yo dije, ay, qué bueno. Y sí, efectivamente, pues hay muchas formas de negociar, inclusive ahorita vamos a hablar de todos esos aspectos, porque pues inclusive dentro de nuestras propias autoridades, todo esto también tiene trascendencia. Obviamente ellos ya como expertos entendería que pues tienen más conciencia de esta culturización, pero al final de cuentas también las otras generaciones que vienen detrás de nosotros van a sustituir a esas autoridades y también en determinado momento están obligadas en el ámbito de negocios a tener ya ese chip de culturización, no por pensar que las cosas son globalizadas en determinado momento. Es un molde justo para todas las naciones la manera en la que se negocia, ¿no? Porque también como lo comentaban los demás que están ahorita, los demás asistentes, también dependiendo de la cultura de cada país, pues es la manera en la cual se toma la importancia de ciertos aspectos de los cuales ahorita les voy a comentar y en su caso pues poner así algunos breves ejemplos. Pero sí tenemos que tener estos matices culturales como una vía de conexión congruente, precisamente para que no tengamos ese choque cultural, que sí quizás ese choque cultural o esa diferencia salga a la vista como algo importante que quizás nosotros podamos integrar a la negociación como algo benéfico, pero no necesariamente como lo ven las generaciones o como a veces lo ven la mayoría de los negociadores, como algo que sea un obstáculo para obtener algo bueno de una negociación. Y obviamente sin perder de vista que tenemos una cultura propia, que inclusive hasta nos da una propia personalidad o una propia concepción fuera, inclusive como negociadores o como mexicanos, nos da un protagonismo o un individualismo propio en el ámbito internacional, inclusive. Me he dado cuenta que en algunas empresas, cuando ya van a realizar la internacionalización de un producto, entiéndase, van a empezar a exportar, me encanta cómo analizan el mercado, al menos me he dado cuenta eso dentro de la consultoría, analizan el mercado de inicio a fin en función del consumidor, qué necesita el consumidor psicológicamente, cómo lo atraigo, cómo lo pesco, para que cuando llegue mi producto para allá, pues me lo compren, ¿no? Como es lo esperado. Pero dejan de lado la cuestión de la negociación y luego negocian y ya aun cuando tengan analizado todo el mercado, la negociación se cae o la negociación no se da, precisamente porque les falta, por así decirlo, el otro platito de la balanza, que estén relativamente equilibrados, tanto conocer la cultura o socialmente el país en el que vas a incursionar, pero también el ámbito del consumidor, porque al final de cuentas es parte de esa sociedad a la que quieres llegar como objetivo para vender, ¿no? Lo que necesitas posicionar en el extranjero. Sin embargo, sí es importante también investigar esos matices culturales, para poder comprender la manera en la que ellos esperan que tú negocies. Inclusive también me parece interesante cómo es que los mexicanos solo a veces nos quedamos con el mercado y en el extranjero lo primero que hacen sí es analizar al mercado, pero también conocer cómo es el mexicano en ese rubro de empresa que va a venir a ofrecernos algo. Inclusive cómo es la cultura mexicana en los negocios. O sea, en el extranjero se hacen un análisis eficiente porque tienen ya ese chip de culturización precisamente para poder comprender la manera eficiente
en la que ambos ganen dentro de la negociación a pesar de esos matices culturales y precisamente pues se impulse de la mano de esa negociación pues el comercio, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacerles a las generaciones nuevas, inclusive nosotros? Porque pues todo el tiempo estamos en constante capacitación y aprendizaje, nunca dejamos de aprender y creo que eso es algo bonito del comercio, que siempre nos mantiene actualizados de todo. Tenemos que aprender a enriquecernos de la cultura extranjera. No porque sea extranjero, pues quiere decir que sea algo malo. Al contrario, va a ser algo novedoso. Si es novedoso cuando vamos a viajar, ¿por qué no va a ser novedoso viajar con motivo de negocios o conectarnos así como estamos ahorita, quizás por la pandemia, inclusive conectarnos así con motivo de negocios y ver cómo es la otra persona inclusive en pantalla? Eso también es algo interesante, ¿no? Entonces, empezar también a ser conscientes nosotros de ese aspecto para poder apreciar inclusive qué es lo que buscan nuestros clientes de nosotros, porque a veces lo que buscan también va en función de la cultura que ellos ya tienen. Si lo que nosotros ofrecemos cubre ciertas necesidades que ellos socialmente o culturalmente requieren, pues es más fácil que se tenga atractivo precisamente por el producto o el servicio inclusive que estamos nosotros ofreciendo. Y que invariablemente de eso ambos van a ganar, quizás tú colocar el producto o el servicio y ellos pues tener solventada cierta necesidad quizás de cierto sector social. Entonces, eso también puede permitir que de las negociaciones iniciales quizás una empresa internacionalice un producto, pero inclusive también pueda generarse una relación a largo plazo, que no nada más sea la única vez que le ofreces algo a ese país en el extranjero, sino que ya empiece a afianzarse un poquito más precisamente la relación comercial que en ese momento estás realizando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que normalmente la mayoría de los negociadores que ya traen este matiz de culturización toman en cuenta? Pues normalmente toman en cuenta estos tres factores de manera inicial: cómo está la organización, religión y economía, pero no tanto de la empresa en sí, sino del país con el que voy a negociar, cómo está en esos aspectos, socialmente cómo está organizado, su estructura social cómo es, inclusive si la religión por ciertos valores quizás trascienda al ámbito político, quizás trascienda al ámbito de negocios, quizás inclusive la religión trascienda en regular la mayoría de las actividades en la sociedad, por ejemplo, como a veces sucede en algunos países islámicos, por ejemplo, ese factor de la religión es bastante importante. Entonces ahí sí le podemos quitar a algunas integrantes de esas generaciones futuras que pues la cultura tiene ese matiz y al menos ahí en esos países no puede haber un molde exacto o una manera exacta de hacer negocios con ellos, dejando de lado inclusive la religión, pues para esos países no. O inclusive también cómo está la economía de ese país, cómo está su modelo económico, cómo está su forma de gobierno, inclusive si dentro de la organización social, pues no existen a lo mejor esas problemáticas sociales o pugnas en determinado momento quizás políticas que puedan inclusive afectar la negociación que se planea establecer. Entonces, todo esto de manera inicial es algo que a veces debemos de tomar más en cuenta, inclusive, y ya a mayor detalle, otros factores que sí debemos de tomar en cuenta, pues inclusive son cosas tan comunes como aspectos que ves aquí en la pantalla: el saludo, las tarjetas, el vestuario, la vestimenta con la que te vas a presentar, inclusive la puntualidad con la que vas a estar acudiendo a esas citas. No importa si es virtual, no importa si es presencial, ese factor siempre va a ser importante, el de la puntualidad. Inclusive
algo tan simple como un saludo, pues cómo socialmente está esperado por esa cultura que normalmente se salude en el ámbito de negocios, o lo que es culturalmente aceptado para un saludo y abrir precisamente la negociación. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí presentes en el ámbito de tarjetas de presentación, pues lo tenemos muy, muy al alcance. Inclusive hasta las tarjetas electrónicas, inclusive también las tenemos en nuestros correos empresariales. Pero para las nuevas generaciones basta con esa tarjeta electrónica, y en algunas culturas todavía es indispensable la tarjeta física con la que la mayoría de nosotros estamos familiarizados, y que hoy en día, pues para nosotros también es común recibirla, pero para las nuevas generaciones ya no es indispensable. Inclusive vemos anuncios en donde buscan tarjetas electrónicas, pero ya es raro a lo mejor alguna tarjeta personal en papel. Entonces, aun cuando sea electrónica o en papel, pues implica la identificación de tu persona como negociador, pero también en su caso de tu empresa. Y también debe de llevar como un requisito indispensable, no nada más venir en español, sino como un aspecto de reciprocidad internacional, si lo queremos ver así también, establecer el idioma de la contraparte, que venga en ambos idiomas, tanto de la persona o del país con el que vas a negociar, como en idioma español. Eso es algo también indispensable. El vestuario, inclusive para algunas culturas, pues digamos que el color blanco a lo mejor no es permitido, aunque a lo mejor si estuviéramos en una zona donde hace mucho calor, pues obviamente dices, no, pues colores claros en determinado momento, pero quizás ciertos colores culturalmente hablando no son correctos para negociar, por ejemplo. O quizás algunos otros colores son, por el significado del color, muy llamativos y nada propios para negociar, como por ejemplo el amarillo, ¿no? Entonces también esa vestimenta, además de darte buena imagen, también te da un sentido de confianza y, ¿por qué no?, también te hace sentir seguro al momento de la negociación, ¿no? Entonces también todos esos aspectos son indispensables, así sea nada más estar a cámara como estamos ahorita. Aún así la mayoría de nosotros nos sentimos cómodos, aún así con la vestimenta con la que decidimos estar en el día de hoy. Entonces, así como es indispensable para un día, también va a ser indispensable para una negociación. Y como les decía, el factor de la puntualidad, porque no solamente es presentarte en el momento o en los minutos y la hora precisa en la que quedamos, sino también lo ven como un aspecto de responsabilidad y respeto hacia el tiempo de la otra persona, pero también hacia tu tiempo, porque es lo que tú tienes para negociar con esa persona. Inclusive si tú tienes tiempo de menos, pues tú mismo te estás quitando ese tiempo de menos por llegar tarde. Y eso es algo que inclusive las nuevas generaciones dicen, pues es que el mexicano siempre llega tarde, Miss. Es que eso culturalmente es normal. Pero yo digo, ¿por qué debería de ser normal tú mismo quitarte tiempo de calidad para tu trabajo? Si lo vemos desde esa perspectiva, dices, ¿por qué me voy a quitar tiempo? ¿Y por qué le voy a quitar el tiempo a los demás que ya me están brindando, inclusive a lo mejor para una negociación? Entonces, ese factor es indispensable también que a las nuevas generaciones le implementemos, que no importa que seamos mexicanos y que culturalmente siempre llegamos tarde, ¿no? Al contrario, hay que hacernos a la idea, porque es como disciplina propia, inclusive eso habla bien de tu persona y también habla bien de ti como negociador el considerar eso. Inclusive respeto hacia la otra persona también, o hacia el conjunto de personas con las que vas a estar. Eso es algo súper, súper indispensable. Inclusive también el matiz de liderazgo, como lo ven aquí en la pantalla. Y a los jóvenes les dices liderazgo y te dicen, pues una cabeza que va a estar a cargo de muchas personas, o sea, alguien que es como el jefe de todos. Sí, es correcto. Pero en este ámbito de la negociación, inclusive hay culturas en las que normalmente se requiere esa cabeza de negociación porque es el que va a presentar a todos los demás.
es el que inclusive va a tener a veces el poder de decisión. Inclusive es el que va a establecer cómo se va a planificar y la estrategia de negocio. Y eso hace que también tú tengas un ámbito de orden y de disciplina y que eso también lo refleje tu empresa, tu producto, tu compromiso para ir y negociar. Y en algunas ocasiones, por ejemplo, las nuevas generaciones que tenemos y cuando hacemos esas como prácticas tipo laboratorio para establecer una planificación de negocios, se reparten el trabajo y dicen, pues es que en las empresas nos repartimos el trabajo, sí. Y falta un compañero y esa parte del compañero ya no se dio, como pasa los que nos dedicamos al ámbito académico, pues es que esa parte la tenía fulanito y ya no está, pero nos la saltamos mis y continuamos con lo que sigue de la exposición. Y yo me quedo pensando, pero es parte de tu cultura de negocios este laboratorio que estás haciendo. Vas a llegar, por ejemplo, en la negociación del TEMEC y si falta un secretario, por ejemplo, y no trae suplente, apoyo, nada, le vas a decir a la contraparte de Estados Unidos, pues es que no vino el secretario. Vamos a saltarnos la parte de, no sé, de agricultura y nos vamos a otro tema. Pues la contraparte se va a quedar con cara de, pues, ¿qué seriedad tiene como para decirme eso de que nos lo saltamos? Y en realidad en el ámbito de negociación como que también nos falta a veces que todos sepamos de los temas de todos, para que aun cuando falte uno, la negociación no se quiebre. Y eso es lo que pasa en la realidad. Así falte uno, la negociación sale, aunque falte esa persona. Todos conocen del tema, o al menos hay alguien más que conoce del tema para poder desarrollar la negociación, precisamente, porque se necesita esa labor de liderazgo, no solamente para que haya una cabeza, sino el trabajo en equipo que va a ir liderando toda esa negociación también es indispensable. Igualmente conocer los roles que vamos a tener dentro de la negociación. Si esas etapas están a cargo de una persona específica, pues saber en qué momento esa persona o personas en concreto deben de intervenir. Y también los roles que a veces las mujeres tenemos en los negocios. Me queda claro que tenemos un protagonismo ya bastante impresionante en este ámbito de negocios, pero en algunos países digamos que les cuesta trabajo todavía negociar con las mujeres. Es raro para ellos ver una mujer que opina, que dice, que conoce y lo aceptan porque culturalmente así son allá las mujeres, pero acá eso me salta a la vista y no me siento tan cómodo como negociador negociando con esa señora, con esa señorita. Entonces también necesitamos nosotras como que concientizarnos de que ese rol o todavía ese huequito en algunos países para negociar, pues es un poquito todavía difícil de poderlo protagonizar nosotras mismas, ¿no? Entonces, pero es parte inclusive también de la culturización de negocios, hacer ver que también las mujeres podemos llevar a cabo negociaciones y que también el poder de las decisiones, también ser conscientes de que recaen en una persona o en un conjunto de personas, que inclusive con algunos países con los que vamos a negociar, como puede ser China, como puede ser quizás con Estados Unidos, a veces la decisión está en una persona que ni siquiera ha estado presente en la reunión, a la que a veces le reportan ciertas cosas y que con base en esos reportes esa persona quizás a alguna de esas reuniones se presente y decida sobre ciertos temas, pero no ha estado presente en las otras reuniones. Inclusive eso también pone bastante como que en conflicto al negociador mexicano, porque dice, caray, ¿cómo voy a recibir la decisión de esta persona si yo ni siquiera la conozco? O sea, no la había visto hasta este momento se presenta. Pues es porque así es su semblanza o su matiz de negociación. Ellos así culturalmente establecen el nivel de decisión. Y otro factor importante es el idioma. Las generaciones de hoy en día me encanta porque son globalizadas, ya nacieron en la globalización, tienen un acceso impresionante a la tecnología y está muy bien, pero solamente se quedan con el inglés.
Inclusive nosotros como profesionales pues vemos que debemos de abordar o incursionar en el aprendizaje de otros idiomas. Aun cuando el inglés es universal para los negocios, hay algunas culturas en las que la negociación, si tú dominas el idioma, perfecto. Si no, lo puedes hacer con un traductor o un intérprete según sea el caso, pero el negociar en su mismo idioma es como una reciprocidad internacional, es inclusive una deferencia que le agrada a la contraparte, porque se le facilita inclusive su idioma y bueno, lo toman como una muestra de respeto de, se tomó la molestia de saber que nos gusta negociar en nuestro idioma, no lo domina, pero trae un experto que le permite generar ese canal de comunicación. Entonces también debemos de considerar esta necesidad también del idioma, es bastante importante, no nada más en su caso quedarnos nada más con ese idioma, y eso también es parte de esa culturización de negocios que debemos pues de implementar nosotros o que ya estamos implementando en su caso, pero también las otras generaciones, poderlo realizar paulatinamente, ¿no? Y en este tema, todos esos tópicos pues son bastante imprescindibles, porque inclusive los negociadores que ya empiezan a tener un poquito más de experiencia, aquellos que ya se abren más precisamente a través de sus empresas a toda esta negociación, considerando todos estos aspectos de los que les estoy comentando, inclusive hace que el negociador mexicano ya no se vea tan egoísta, en el sentido de que evoluciona porque conoce la cultura de la otra persona, conoce quizás qué diferencias culturalmente hablando tenemos, pero con base en esas diferencias saber qué espera la contraparte en los negocios y de ahí ya obtener un ganar-ganar precisamente de la negociación, no nada más quedarnos con, como dicen las generaciones de ahora, pues si no encuentro el match culturalmente hablando, pues no se da el negocio, ya ni modo. No, al contrario, ¿por qué ya ni modo? Ver la manera de obtener el negocio, de alguna forma ambos ganar y complementarnos en ese intercambio de bienes, de servicios, inclusive en esa generación quizás de inversión extranjera. Inclusive el conocer a la contraparte te evita tener desconfianza de ti mismo. Y es como yo les comento a mis alumnos, cuando empiezas una nueva relación personal, ya sea con un amigo, un futuro pretendiente, lo que quieras, haces una investigación absolutamente de cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. ¿Por qué no haces lo mismo en los negocios? Si haces lo mismo cuando entablas relaciones nuevas y te haces ser confiado en saber cómo llegar a esa persona, ¿por qué no hacer lo mismo en materia de negocios? Si al final de cuentas también va a ser una relación empresarial, pero iniciada por un conjunto de personas. Entonces eso nos ayudaría a tener muchísima más confianza de uno como negociador y de que la negociación va a ser exitosa, considerando todos estos aspectos. Inclusive también a lo largo de todos estos años, desde los 90 hasta nuestros días, esa manera en la que nos hemos abierto a los negocios de manera internacional, sentando todas estas bases de considerar el idioma, la puntualidad, la vestimenta, etcétera, inclusive nos ha permitido establecer una jerarquía y una estructura que ya tenemos en nuestras empresas, que hoy en día puede ser el famoso gobierno corporativo, sí, pero al final de cuentas te hace tener una estructura para que también conforme a esa estructura, pues tu empresa pueda entablar negocios de manera más ordenada y eficiente, tanto negocios de manera nacional como de manera internacional. Inclusive también nos ha abierto a la interculturalidad, que precisamente ese es el resultado de tener esta culturización en el ámbito de negocios, tener precisamente esa interculturalidad, que precisamente ese término, como nos lo menciona la UNESCO, pues implica la presencia o la interacción equitativa de diferentes culturas y que
esas culturas tengan la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, precisamente compartidas a través del diálogo y respeto mutuo. Yo respeto tus diferencias y quizás inicio el diálogo con base en esas diferencias o con las pocas o muchas semejanzas que tenemos. Entonces, considerando precisamente esa interculturalidad de la que nos habla la UNESCO, pues también sería un resultado de nuestra culturización de negocios. El poder establecer experiencias culturales en negocios de manera compartida, con base en el respeto y la comprensión de la cultura, de hacer tú negocios con base en tu cultura, y que quizás las pocas o muchas semejanzas que tengamos o las diferencias, en vez de alejarnos, nos acerquen a generar precisamente ese diálogo, que al final de cuentas sería el traducirlo en esa negociación internacional, pero ya de manera eficiente y precisamente de manera globalizada. Considero yo, desde mi perspectiva, que esa sería realmente la verdadera globalización, que esas diferencias y esos matices culturales en realidad sí existen, pero en realidad, más allá de alejarnos, en materia de negocios nos acerca, al grado de que hoy en día pues podemos saber o podemos complementarnos en nuestras cadenas de valor, en el suministro de servicios inclusive, precisamente porque todas nuestras generaciones han estado implementando toda esta culturización de manera paulatina. A medida que nos hemos abierto a la globalización, hemos ido estableciendo esa cultura de negocios de carácter global. Pero ahora el chiste es que las generaciones que ya nacieron globalizados y que no vieron el origen de la globalización mantengan precisamente esta interculturalidad, pero generándola desde la culturización de negocios, considerando y valorando la cultura del otro, para que precisamente nos acerquemos y sigamos teniendo precisamente esa competitividad y ese desarrollo que nos caracteriza como nación dentro del ámbito del comercio exterior. Entonces, hay precisamente esa importancia de este tema. De parte de todo el equipo de TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Te queremos otorgar este presente reconocimiento a la maestra Carmen Adriana Romano por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Culturalización de Negociación para el Comercio Exterior el día 25 de abril del 2022, firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos el día de hoy. Fue una excelente plática. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues gracias a todos los que asistieron a esta charla. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.